Shalom Javerim, les habla el Rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos una semana más en torno al comentario de la Parashá. Esta semana tenemos una Parashá muy bonita, muy emotiva, mucho corazón y asuntos de familia. Entonces, en ese contexto vamos a tratar de acercarnos, como reza el título de esta Parashá, y acercarnos a ver qué es lo que el Eterno tiene para nosotros en este día. La parashá se llama Baigash y significa y se acercó. Y esta parashá se encuentra en el Sefer Bereshit, en el libro del Génesis, va del capítulo 44, verso 18 al 47, verso 27. Y es una parashá, como yo acabo de decir, muy emotiva, muy emotiva. La parashá esta corresponde a la porción del día 10 de diciembre del 2021, que es el día 7 del mes de Tevet del año 5782 de la creación del mundo. Y dice así: Vaigash elav Yehudá, y se acercó a él Yehudá, y le dijo: oh mi señor, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo faraón. Y lo dejamos hasta ahí. A modo de contextualizar esta parashá, eh, se refiere al pasaje en el que están frente a frente José, Joseph y sus hermanos. En este momento debemos recordar que están, ¿cierto?, prisioneros de Joseph en Egipto, y que ha quedado, ¿cierto?, como reo Benjamín. Y hay toda una treta que hizo Joseph, poner una copa en las alforjas de Benjamín, y cuando los hijos de Israel iban saliendo, cuando sus hermanos iban saliendo de Egipto después de haber comprado grano y semilla, llegan los guardias y dicen: ¿Cómo han hecho esto tan terrible a mi señor? Eh, pero no hemos hecho nada, dicen ellos, se excusan, se disculpan, nosotros no hemos dicho nada, no hemos tomado nada. Y revisan la alforja, y la copa en la que adivinaba Joseph se encuentra en las alforjas de Benjamín. Son detenidos, cierto, prisioneros, y Joseph dice: el joven se va a quedar aquí, ustedes suban. En ese contexto se acerca Yehudá. ¿Y por qué es importante esto? Llama la atención la palabra con la que comienza el pasaje, la porción, y se acercó. Como, como no dice a José, el texto no dice que se acercó a José, se entiende, ¿cierto?, perdón, por la dinámica de la narrativa. Nuestros sabios, el Hazal, los Jajamim, Zichron y Brajá, los sabios de bendita memoria, especulan y enseñan de que cuando dice se acercó Yehudá, en el fondo Yehudá se acercó al Eterno primero. Y, y esa me parece una idea interesante sobre la cual basar el comentario. Cuando, cuando como familia del Señor, como familia de Dios, o incluso como familia normal, ¿cierto?, sanguínea, tenemos problemas, eh, generalmente eso pasa por un tema espiritual, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de reaccionar, por cómo hemos actuado. Y entonces, con eso en mente debemos ver lo difícil que era
para Yehudá acercarse. Ahora, cuando el texto dice, ¿cierto? Eh, Le ruego a mi Señor que me permita hablar una palabra al oído. ¿Por qué, por qué específicamente él pide eso? Nuestros sabios de bendita memoria nos enseñan que es primera vez que es primera vez en la vida que está tan cerca uno de otro, Judá de Joseph. Primera vez que están tan cerca. Y uno podrá preguntarse esto, pero ¿cómo? Si son una familia, si eran, ¿cierto? Al parecer eran unidos, todos hacían lo mismo, él les llevaba comida a sus hermanos cuando ellos pastoreaban, ¿cierto? Las ovejas de su padre Jacob. Pero si nosotros recordamos las parashas anteriores, dice la escritura que Joseph no pasaba el tiempo con sus hermanos, hijos de las esposas, hijo de la esposa, en realidad en este caso sería la esposa, ¿cierto? Lea, de su padre, sino con los hijos de la concubina. Y aquí viene, ¿cierto? La primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué él no pasaba tiempo con los hijos de Lea, con Rubén, con Simón, con Leví, ¿cierto? ¿Por qué no pasaba tiempo con ellos? Entonces, ahí nosotros podemos entender que hay, y podemos, ¿cierto? Podríamos especular a lo mejor incluso, de que hay un problema, hay un tema familiar, ¿cierto? Hay ah, una falta de algo, una falta de cariño o de cercanía. Llama la atención el título de esta parashá, se acercó, porque en realidad la escritura nos enseña de que José siempre fue lejano eh, para todos sus hermanos, para Judá, para Rubén, para Leví, para Simeón o Shimón, él siempre fue lejano. La escritura nos dice que le hablaban hoscamente, no le podían hablar en paz. Perdón. En la parashá anterior, ¿cierto? Cuando Joseph es enviado por su padre para ver, ¿cierto?, a sus hermanos que estaban cuidando el ganado, hay una frase que llama la atención de nuestros sabios de bendita memoria. Dice, y lo miraron de lejos, lo miraron a la distancia. Y de aquí nosotros aprendemos de que Joseph era lejano a sus hermanos. Su cara era lejana, su rostro era lejano. Eh, Dice la escritura que lo vieron de lejos, y cuando alguien viene, ¿cierto?, de lejos, cuando tú lo miras a lo lejos, eh, no puedes distinguir el rostro, tú distingues su ropa. En el caso de Joseph, ¿qué era lo que resaltaba? ¿Qué era lo que ellos veían? ¿Qué era lo que los hermanos veían cuando a lo lejos miraban a Joseph? La túnica de su hermano, es decir, la causa de, según ellos, todos los problemas, la causa de la envidia entre ellos, la causa del rencor que le tenían, ¿cierto? Por el hecho de que Jacob, nuestro padre, le regaló, ¿cierto? Le haya regalado una túnica especial, una túnica de colores especiales a él, y que era básicamente, ¿cierto? El motivo de todo esto, el que no le pudieran hablar en paz, el que no lo pudieran tratar bien, el que fuera, ¿cierto? El que no pasaran tiempo con él. Debemos recordar que ellos eran hermanos menores. Y siempre, ¿cierto? Hemos enseñado, como nos enseñaron también a su vez nuestros sabios de bendita memoria, los hijos menores siempre eran responsabilidad de los hijos mayores, ¿cierto? Por ese mismo motivo Rubén se opuso a, a matar, ¿cierto? A darle muerte a Joseph, porque si algo le pasaba a Joseph, Rubén se iba a meter en un gran lío con su padre. Entonces, aquí nosotros tenemos eh, una situación familiar triste,
una relación a lo mejor rota, una relación quebrada, o a lo mejor ni rota, ni quebrada, ni maltrecha, pero lejana, muy lejana. Y lo miraban de lejos, lo veían de lejos. Y cuando lo veían, lo que les resaltaba a sus ojos era, ¿cierto?, la túnica, el motivo por el cual se había generado todo este gran dolor, porque todo esto fue doloroso. Eh, Cuando Joseph desciende al pozo en la parashá anterior, ¿cierto? Ellos, dice la escritura, ellos se sientan a comer, pero ellos comiendo, su hermano no estaba ya en el pozo, su hermano estaba a kilómetros del corazón de ellos, estaba lejos, en realidad estaba muerto. No le dieron muerte, pero estaba muerto. Y esto me recuerda a lo que yo he enseñado en un par de veces cuando en la parábola del hijo pródigo, el hijo menor le dice a su padre, parte la herencia y dame lo que a mí me corresponde porque me voy. La ley hebrea decía de que la herencia se repartía una vez muerto el padre, de lo cual aprendemos, ¿cierto?, de que en el corazón del hijo menor ya su padre estaba muerto. Es decir, a lo mejor su padre respiraba, entraba, salía, estaba en casa, iba al campo, trabajaba, pero él en su corazón ya lo había enterrado. Y es lo que pasa, ¿cierto? Eh, con los hermanos de Joseph. De aquí nosotros aprendemos que cuando nosotros miramos de lejos a nuestros hermanos, cuando los observamos de lejos, cuando somos lejanos, cuando lo tenemos alejado de nuestro corazón, está muerto para nosotros. Una situación tremendamente dolorosa y tremendamente triste, entendiendo que no es lo que Dios quiere de nosotros o para nosotros, y no es lo que nuestro bendito Mashiach nos mandó, porque Él nos mandó respecto de este tema. Entonces ahora estamos aquí, están los hermanos frente a Joseph, ellos aún no saben que es su hermano, y las órdenes de Joseph es, Benjamín se queda aquí prisionero y ustedes se pueden ir. Y ahora hay una controversia y hay una gran interrogante, que el texto no lo dice, pero podríamos pensar que ronda en la cabeza de todos sus hermanos. Una vez nos deshicimos de nuestro hermano, de uno de los hijos de Raquel. Eh, ¿Seremos capaces de deshacernos de otro hijo de Raquel? ¿Seríamos capaces, si lo hicimos una vez, lo podemos hacer otra vez? ¿Hemos aprendido algo en estos 22 años o no hemos aprendido nada? ¿Qué hace que Judá se acerque y él se ofrezca como garantía ante Joseph? Lo hizo pensando, ¿cierto?, en su padre y en su hermano. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. Se acerca y dice, permite permita mi Señor que yo me acerque a hablarle al oído. Nosotros debemos recordar que debido a la posición que tenía Joseph, nadie se podía acercar a él. Nadie se podía acercar a Faraón. De hecho, la conversación que tiene Joseph cuando sale de la cárcel y lo mandan a descifrar el sueño de Faraón, ¿cierto?, nos relata el Midrash de que estaba a metros, hartos metros de distancia. El faraón le hacía una pregunta y cuando él le respondía avanzaba, ¿cierto? En realidad estaba a 70 peldaños de altura. Y a cada pregunta que Faraón hacía, Joseph le daba una respuesta y eso le permitía subir un peldaño y subir otro y otro y otro hasta que queda frente a frente. Y porque debido al alto grado, ¿cierto?, de dignatario que tenían, cualquier persona que se acercara, eso provocaba la ira y era motivo de muerte.
De hecho, el texto así lo enseña. Es decir, cuando le dice, eh, oh mi Señor, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor y que no se encienda tu ira contra tu siervo. Dice, porque tú eres igual a Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Así como Faraón se enfurece cuando alguien se le acerca, tú también te enfureces cuando alguien se te acerca. Y yo no quisiera correr este riesgo. Solo te pido que me permitas hablar una palabra a tu oído. Y la pregunta es, ¿y por qué no le habla de lejos? ¿Por qué no le habla de lejos? Da la impresión que algo pasó con Judá en estos 20 años, 22 años para ser más exacto. Algo pasó con él que le hizo aprender una lección, le hizo aprender un secreto. Y el secreto es que cuando alguien te habla en el oído, te está hablando el corazón. Porque el oído está conectado con el corazón. Espiritualmente hablando, cuando tú pones oído, cuando tú pones cierta atención en escuchar, eso te conecta directo con el corazón. De hecho, para nosotros, ¿cierto? Como judíos mesiánicos, la declaración de nuestra fe, que es el Shema, parte diciendo efectivamente eso. Shema Israel. Oye Israel, escucha Israel. Y el libro, ¿cierto?, de los proverbios abundan en instrucciones de esté atento tu oído a mis palabras, escucha las palabras de mi boca, hijo mío, atiende a los razonamientos de mis labios, porque siempre, 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 ¿cierto? Nuestros sabios enseñaron de que cuando tú prestas oído y cuando te hablan muy cerca de tu oído, en realidad te están hablando al corazón. Por eso los rabinos enseñan que cuando la escritura dice aquí, Vaigash Elav, se acercó a él, en realidad es Vaigash Libo, se acercó a su corazón, se acercó a la parte sensible, a la parte, ¿cierto?, que reacciona ante el amor, ese amor que es capaz de derretir la frialdad, la nieve de la distancia. Ellos no habían estado nunca tan cerca, él no había estado nunca tan cerca de su hermano. Quizás cuántas veces lo miró y nunca lo vio. Lo miró pero no lo vio, porque siempre le fue lejano. Y aquí está el momento en el que Dios tiene que subsanar esta situación, el amor entre hermanos. Eso es lo que nos enseña esta parashá. Y no puedo dejar de mencionar la mitzvah de nuestro bendito Mashiach, cuando él dijo, un mandamiento nuevo os doy. Y ese es un mandamiento. Y nosotros como judíos mesiánicos basados, ¿cierto?, en la gracia del Eterno, una gracia salvadora, pero también en los mandamientos, ¿cierto?, para alcanzar nuestra perfección, eh, mm, de pronto tenemos tanto cuidado con otro tipo de mandamiento. Y este mandamiento, ¿cierto?, ámense unos a otros, tiende a quedar relegado en un segundo plano. Y resulta de que la escritura me enseña que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Aquí vamos a asistir al momento en el que todo esto se subsana. Vamos a entender por qué el Eterno permitió, ¿cierto?, esta lejanía. ¿Por qué permitió el Santo Bendito que Joseph se apartara kilómetros y kilómetros? Y en el fondo es para generar un orden. En la Escritura nosotros aprendemos que cuando Dios separa, no es para dejar separado, es para ordenar. Cuando Él separa la luz de las tinieblas, en realidad lo que está haciendo es ordenando. ¿Se fijan? Cuando separa la luz de las tinieblas, cuando separa el día de la noche, cuando separa lo profano de lo sagrado, no es que está dividiendo porque sí, es porque está ordenando. Y lo que nos enseña esta para allá es que estos 20 y tantos años de separación, lo que el Eterno estaba haciendo era ordenar. No solo ordenar las vidas de cada uno, sino ordenar los corazones de cada uno de ellos. Dios no puede esperar que tomemos posesión de aquellos grandes sueños que Él tiene para nosotros si no somos capaces, ¿cierto?, de generar la paz,
y de instaurar la paz en nuestro círculo más íntimo. Quizá, quizá este mandamiento, que no es un mandamiento pequeño, que es uno de los más grandes mandamientos, cuando le preguntan a nuestro Raboni cuál es el mandamiento más grande, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo dijo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumido toda la ley y todos los profetas. Y a lo mejor como pueblo, yo pienso como pueblo, a lo mejor como pueblo hemos fallado en esto. Hemos mirado desde lejos a los hermanos y lo que le pasa al hermano, lo que le pasa al siervo, lo que le pasa al anciano, nos es lejano, nos es indiferente. Hasbe Shalom, que no ocurra. Pero quizás la exhortación debiera ir en ese sentido. Quizás debiéramos recobrar la simpleza, no obstante la profundidad de las palabras de nuestro bendito Mesías. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y corona esta frase con una idea que es sencillamente eh, espiritual, profundamente espiritual. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. En esto conocerán todos. Y yo pregunto, ¿nos conoce el mundo por esto? ¿Somos conocidos por la unión que hay entre nosotros como pueblo? ¿Somos conocidos por eso? Y en ese sentido y en ese campo, nuestros hermanos judíos tradicionales, la verdad es que nos llevan kilómetros de delantera. Quizás debamos pensar eso en nuestros corazones. Vamos a entrar en un par de horas más en este santo día de Shabbat, un día de Shalom. Nos deseamos Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, pero tenemos Shalom en nuestra casa, tenemos Shalom, en nuestra cajal tenemos Shalom. Tengo Shalom con mi hermano, a lo mejor a mi hermano lo estoy mirando de lejos. No me doy cuenta que él tiene una necesidad porque me es lejano. Y lo único que veo de él es lo que generó mi alejamiento de él. Quizás sea tiempo de hacer lo que dice esta para allá, Baigash, y acercarse. Acerquémonos a Dios y después nos acercamos a nuestro hermano. Vamos a vivir un Shabbat mucho, mucho mejor y con una paz y un Shalom mucho más profundo. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.